Hay una batalla silenciosa que se libra cada día en nuestro interior, una batalla entre lo que sentimos y cómo elegimos responder. Esa lucha invisible, muchas veces ignorada por el mundo exterior, es el campo de entrenamiento del alma. Los estoicos no buscaban suprimir las emociones como muchos creen. No querían volvernos fríos ni insensibles. Su objetivo era más noble y más difícil: dominar las emociones para que no nos dominen a nosotros. En el corazón del estoicismo hay una pregunta poderosa: ¿qué está bajo tu control y qué no? Y con esa simple pregunta se abre un camino hacia la libertad emocional. El origen del sufrimiento: confundir lo externo con lo interno. Epicteto lo dijo con claridad: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. La mayoría de nuestros tormentos emocionales nacen porque queremos controlar lo que no podemos: la opinión de los demás, las decisiones ajenas, los cambios inesperados del destino. Pero el estoico se entrena cada día para enfocar su energía únicamente en lo que depende de él: su mente, sus acciones, su actitud, sus pensamientos. Alguien puede insultarte, pero tú decides si ese insulto entra en tu corazón. La vida puede golpearte, pero tú eliges si respondes con virtud o con rabia. La ira, un fuego que consume al que la alimenta. La ira es uno de los enemigos más poderosos del alma. Llega con fuerza, justificada por el orgullo, y promete justicia, pero rara vez la cumple. Séneca escribió: la ira, breve locura. Quien se deja arrastrar por ella, abandona la razón. ¿Cuántas veces, en un arranque de ira, dijiste o hiciste algo que luego lamentaste? El estoico no reprime la ira, la observa. Se pregunta: ¿qué control tengo yo aquí? ¿Este enojo me mejora o me empeora? La próxima vez que la ira toque tu puerta, no la dejes entrar. Mira hacia adentro, respira y responde con virtud. Ejercicio estoico: la pausa. Uno de los ejercicios estoicos más poderosos es la pausa. Ante cualquier emoción intensa, detente, respira, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? ¿Qué haría un sabio en esta situación? No se trata de reprimir, sino de tomar conciencia. El que domina la pausa, domina su vida. La tristeza, compañera de lo perdido. La tristeza suele visitarnos cuando algo que valoramos se va: una persona, una oportunidad, una etapa, y los estoicos no son inmunes a ello. Pero incluso ante la tristeza, el sabio reflexiona. Marco Aurelio escribió: no llores porque las cosas se han ido, alégrate porque estuvieron. La clave no es rechazar la tristeza, sino verla como una parte natural de la vida. Como las estaciones del año, la tristeza llega, cumple su ciclo y se va. Aceptarla sin dramatizarla, vivirla con conciencia, es un acto de fortaleza interior. Comenta Soy Inquebrantable: si tú también estás entrenando tu mente para no dejar que las emociones te gobiernen. El miedo, la anticipación del dolor. El miedo tiene su raíz en la imaginación, no en la realidad, sino en lo que podría pasar. Epicteto lo entendió cuando dijo: el hombre sufre no por las cosas que le suceden, sino por su opinión sobre ellas. Anticipamos el fracaso, el rechazo, la pérdida, y nos paralizamos. Pero si observamos bien, la mayoría de nuestros miedos no se cumplen. Son sombras proyectadas por una mente sin entrenamiento. El estoico enfrenta el miedo con razón, visualiza los peores escenarios, premeditatio malorum, y se entrena para no temerlos, porque sabe que, pase lo que pase, él elegirá su respuesta. El arte de la serenidad. La serenidad no es ausencia de emoción, es presencia de alma. Es caminar por la vida sabiendo que no puedes controlar las olas, pero sí puedes controlar tu remo. No se trata de no sentir, se trata de sentir con claridad, actuar con virtud y vivir con propósito. Así empieza el camino del control emocional, no con grandes teorías, sino con pequeñas victorias diarias. Con cada momento en que eliges no reaccionar, sino reflexionar. Si esta reflexión está resonando contigo, suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros el poder transformador del estoicismo. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Cómo respondes cuando nadie aplaude tu calma ni celebra tu autocontrol? El verdadero dominio emocional no se forja en la mirada ajena, sino en el silencio interior.
El estoico lo sabe. La batalla más importante se libra en lo invisible. Ansiedad, el ruido de un futuro que aún no llega. La ansiedad es un visitante frecuente de la mente moderna. Y sin embargo, no es nueva. Los estoicos ya la reconocían como una distorsión de la razón. Marco Aurelio escribió: no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con la misma razón que hoy te asiste. La ansiedad es el miedo proyectado hacia el mañana, pero la clave estoica está en traer la atención de vuelta a la hora. La pregunta es, ¿estoy resolviendo algo o solo imaginando problemas? El presente es el único terreno donde podemos actuar. Y el presente, cuando se mira sin juicio ni exageración, casi nunca es tan aterrador como lo pinta la mente. La envidia, prisión autoimpuesta. La envidia nace de la comparación. El otro tiene más, llega antes, logra mejor. Pero el estoico no mide su valor por lo que posee, sino por su virtud. Epicteto lo expresó con precisión: si deseas progresar, acepta parecer tonto y que los demás te superen. La envidia envenena el alma porque pone la mirada fuera. El control emocional exige volver los ojos hacia adentro y preguntarse: ¿estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Estoy creciendo en mi camino? No te distraigas con lo ajeno. Lo único que realmente posees es tu carácter. Cuídalo como el tesoro más valioso. La culpa, el castigo que no cesa. Todos cometemos errores. El problema no es errar, sino quedar atrapado en el remordimiento eterno. El estoico acepta su humanidad y al aceptar, actúa, corrige, aprende, avanza. Séneca aconsejaba: el que se arrepiente de su error es sabio. El que se queda en la culpa es esclavo del pasado. El control emocional implica también saber perdonarse, no como excusa, sino como motor para seguir adelante con mayor conciencia. Si has fallado, levántate. Si heriste, enmienda, pero no te encadenes al ayer. El sabio camina liviano, sin cargar culpas innecesarias. La gratitud, escudo contra el caos emocional. Pocas prácticas fortalecen tanto el alma como la gratitud. No la gratitud superficial, sino aquella que brota incluso en medio del dolor. Marco Aurelio, en medio de guerras, enfermedades y traiciones, aún podía decir: doy gracias por lo que tengo y por lo que no necesito tener. La gratitud es una disciplina, y cuando la cultivas, descubres que la mayoría de tus emociones negativas se debilitan, porque ves lo que sí está en tu vida, en lugar de obsesionarte con lo que falta. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, comenta control interno y sigue cultivando esta actitud poderosa en tu día a día. Aceptación no es resignación. A veces confundimos aceptación con derrota. Pero para los estoicos, aceptar es lo contrario a rendirse. Es reconocer la realidad sin adornos y desde ahí actuar con sabiduría. Aceptar no es decir, esto me gusta, es decir, esto es. Y al aceptar lo que es, te liberas de la resistencia inútil que alimenta emociones destructivas. Imagina cuánta energía malgastamos en querer que la vida sea diferente. El sabio acepta, actúa y transforma, no desde la queja, sino desde la claridad. El poder de la repetición, el control emocional no se logra con una sola reflexión, es una práctica diaria. Como el hierro que se templa al calor, el alma se fortalece a través del hábito. Repetir estas ideas, volver a estas enseñanzas, escribir tus emociones, examinarlas, vivir con atención, ese es el entrenamiento del estoico. Y cada día en que eliges la calma sobre la reacción, estás ganando. Cada vez que respiras antes de hablar, que piensas antes de actuar, que eliges la virtud en vez del impulso, estás modelando tu carácter. Este camino no es fácil, pero es noble, y vale la pena recorrerlo, paso a paso. Suscríbete para seguir profundizando en este arte de vivir. No para ser perfecto, sino para ser cada vez más sabio, más libre y más tú. Imagina por un momento una mente en calma, no porque todo a su alrededor esté en orden, sino porque dentro de sí reina la claridad. Esa es la meta del estoicismo, no un mundo perfecto, sino un alma en equilibrio, capaz de caminar en medio del caos con paso firme. El dolor, maestro silencioso. Nadie quiere sufrir, pero el dolor es inevitable, y los estoicos lo sabían.
Para ellos, el sufrimiento no es un enemigo, sino un instructor. Séneca lo expresó así: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al valiente. El dolor no se evita, se afronta, y mientras lo vives, tienes una elección: usarlo para endurecer tu corazón o para pulir tu carácter. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este dolor? No lo niegues, no lo disfraces, siéntelo, escúchalo, luego decide actuar con sabiduría. El deseo desmedido, fuente de inquietud. Gran parte de nuestras emociones más turbias nacen del deseo. Deseamos placer, poder, aprobación, control, pero cuanto más deseamos, más dependemos. Epicteto nos advirtió: quien quiere ser libre no debe depender de lo que no controla. El estoico no elimina el deseo, lo purifica, lo orienta hacia lo que realmente depende de él, su virtud, su carácter, sus elecciones. Cuando reduces tus deseos, aumentas tu libertad, y con la libertad llega la paz. La opinión ajena, ruido que desvía. ¿Cuántas veces actuamos, hablamos o callamos simplemente por miedo al juicio de otros? El control emocional exige silencio interno ante las voces externas. Marco Aurelio escribió: no desperdicies lo que te queda de vida preocupándote por lo que otros piensan de ti. La mente estoica no busca aplausos, busca coherencia. No preguntes ¿qué pensarán de mí?, sino ¿estoy siendo fiel a lo que creo correcto? Cuando dejas de vivir para los demás, empieza tu verdadera vida. Ejercicio estoico, el diario emocional. Los estoicos practicaban algo esencial: la escritura diaria. Cada noche se preguntaban: ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar mañana? Este ejercicio no solo fortalece el carácter, también ilumina la mente. Al escribir, entiendes; al entender, te liberas. Haz de tu cuaderno un espejo del alma, y poco a poco verás cómo tu mundo interior se vuelve más claro, más estable, más sabio. Si has llegado hasta aquí, comenta maestro de mí mismo, y cuéntame qué parte de esta reflexión ha resonado contigo. El insulto, prueba de autocontrol. Un insulto no es más que aire cargado de intención. ¿Pero por qué a veces duele tanto? Porque aún creemos que el valor personal depende de las palabras ajenas. Epicteto lo dijo sin rodeos: ¿te insulta alguien? No eres tú quien se siente ofendido, sino tu opinión sobre ese insulto. El estoico, al recibir un agravio, no reacciona de inmediato. Lo examina, se pregunta si hay verdad en ello, y si no, lo deja pasar. Responder con rabia es permitir que el otro controle tu estado interno. Responder con dignidad es demostrar que tú gobiernas tu mundo interior. La pérdida, recordatorio de lo efímero. Todo lo que amamos puede perderse: personas, cosas, momentos. El estoicismo no busca evitar el duelo, sino prepararte para no ser esclavo del apego. Marco Aurelio practicaba la premeditatio malorum, el ejercicio de imaginar la pérdida, no para angustiarse, sino para apreciar más lo que tiene. Cuando recuerdas que todo es transitorio, valoras el presente. Y al valorar el presente, se disuelven muchas emociones inútiles: la ansiedad, la ira, la frustración. Aprecia, pero no te aferres; ama, pero no poseas, y cuando llegue el momento de soltar, hazlo con paz. El camino hacia el dominio emocional no es una escalera recta, sino una espiral de descubrimiento. Hay días de avance y días de retroceso, pero cada paso consciente en medio del caos cuenta. Cada respiración profunda antes de responder marca la diferencia. La ilusión del control externo. Uno de los mayores enemigos de la serenidad es la obsesión por controlar lo incontrolable: el clima, la economía, la conducta de los demás, el destino. Pero Epicteto nos recuerda una verdad central: algunas cosas dependen de ti, otras no. La sabiduría consiste en reconocer la diferencia. El estoico no pierde energía en cambiar lo que está fuera de su alcance. La dirige hacia lo que sí puede moldear: su mente, sus hábitos, sus reacciones. Cada vez que sueltas la necesidad de controlar lo externo, das un paso hacia tu verdadera libertad emocional. Resistencia al cambio, fuente de sufrimiento. Todo cambia. El cuerpo envejece, las relaciones evolucionan, las etapas se transforman.
Resistir ese flujo es como oponerse al curso del río. Marco Aurelio escribió con sabiduría: observa cuán rápido todo desaparece, los cuerpos en el universo, los recuerdos en el tiempo. Aceptar el cambio no es rendirse, es fluir con la vida sin perderte en el miedo. Es saber que cada final contiene un nuevo comienzo. El control emocional se fortalece cuando dejas de pelear con lo inevitable. La humildad como base del equilibrio. El estoico no presume de su paz interior, la cultiva en silencio. Sabe que no es invulnerable, que también tropieza, que sigue aprendiendo. Séneca decía: nadie es sabio todo el tiempo. La humildad es reconocer que aún puedes mejorar, es observar tus emociones sin juzgarte, es ser firme pero compasivo contigo mismo. Cuando te aceptas con tus luces y sombras, la tormenta emocional pierde fuerza y comienzas a vivir desde un centro más auténtico. El valor de la soledad. El mundo moderno huye del silencio, pero el estoico lo busca. En la soledad encuentra claridad, en el retiro halla fuerza. Marco Aurelio reflexionaba: busca retirarte dentro de ti. Ningún refugio es más tranquilo que un alma serena. No se trata de aislarte del mundo, sino de encontrar dentro de ti un lugar donde puedas observar sin ruido, sin máscaras, sin necesidad de reaccionar. Ese espacio es tu ancla, tu fortaleza. Allí se forja el verdadero control emocional. Si esta parte del viaje te ha inspirado, comenta Gobierno mi mente y comparte este mensaje con quienes también buscan equilibrio. El ejemplo silencioso. Quizás nunca subas a un escenario, quizás no escribas libros ni des discursos, pero si vives con dominio emocional, serás un faro para los demás. Porque el equilibrio se nota, la calma se contagia. El silencio del sabio habla más fuerte que 1000 gritos. No necesitas convencer a nadie, solo vive tu filosofía, y quienes estén listos se acercarán a tu luz. Un compromiso diario. La meta no es eliminar las emociones, sino comprenderlas. No es volverse insensible, sino lúcido. Cada emoción tiene un mensaje. El miedo avisa, la ira protege, la tristeza honra. Pero tú decides si esas emociones te gobiernan o si tú las guías. Hoy puedes comprometerte a observar más y reaccionar menos, a hablar desde la razón, no desde el impulso, a vivir como un arquitecto de tu carácter, no como una marioneta del momento. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de sabiduría antigua y transformación real, porque dominar tus emociones es el primer paso para dominar tu vida. El arte de vivir comienza en la mente. Quien domina su mundo interior no necesita controlar el mundo exterior. Y esa es la fuerza del estoico. No reacciona como un autómata, responde como un sabio. La pausa, espacio sagrado entre estímulo y reacción. En cada situación difícil hay un instante, apenas perceptible, entre lo que sucede y cómo eliges responder. Ese instante es oro, es libertad, es poder. Los estoicos sabían que ese espacio es donde se define el carácter. No nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Epicteto. Cuando alguien te provoca, no respondas de inmediato. Respira, observa, pregúntate, ¿vale la pena entregar mi paz a esta situación? El control emocional no significa frialdad, significa presencia. Anticipar, no temer. El estoico se prepara mentalmente para los desafíos, pero no vive en paranoia. Anticipa con sabiduría, no con angustia. Esto es la premeditatio malorum. Visualizar con serenidad los obstáculos posibles fortalece el alma. Así, cuando el revés llega, no es un enemigo inesperado, sino un visitante conocido. Practica esto cada mañana. Imagina que algo sale mal, no con desesperación, sino con calma. Y luego dite a ti mismo: y aún así puedo soportarlo, puedo responder con virtud. La emoción no suprimida, sino transformada. Los estoicos no proponían reprimir las emociones, sino elevarlas, tomar la ira y canalizarla hacia el coraje, tomar el miedo y transformarlo en prudencia, tomar la tristeza y volverla gratitud. Cada emoción es una energía. El sabio no la combate, la dirige. Marco Aurelio se escribía a sí mismo: no dejes que tu alma se vuelva pasiva. Actúa con justicia, habla con verdad,
piensa con claridad. Tú puedes hacer lo mismo. No eres esclavo de tus impulsos. Eres su maestro en formación. Ejercicio estoico, la mañana consciente. Comienza tu día como lo hacía Marco Aurelio, recordando que encontrarás personas difíciles, situaciones injustas, emociones turbulentas, y aún así puedes conservar tu integridad. Repite al despertar: hoy me comportaré con firmeza, con compasión, con claridad. Lo externo no definirá mi actitud. La preparación mental no elimina el conflicto, pero te da una armadura invisible. Si esta parte te ayuda a iniciar el día con sabiduría, comenta "Soy luz entre las sombras" y comparte esta reflexión. La trampa del resentimiento. Una de las emociones más destructivas es el resentimiento. Nos aferramos a lo que otros hicieron o no hicieron, y así permitimos que el pasado siga gobernando el presente. El estoicismo propone una alternativa radical: el perdón como acto de libertad. A quien hace el mal, ya lo castiga el hecho de ser como es. Marco Aurelio. Guardar rencor es beber veneno, esperando que el otro sufra. Soltar no es aprobar, es liberarte. Cuando dejas ir el resentimiento, recuperas espacio mental. Y ese espacio es paz. Aceptar lo que llega, soltar lo que se va. La vida es un río que no se detiene. Lo que amas puede alejarse, lo que temes puede acercarse, pero tú puedes mantener la calma. Epicteto decía: haz como un actor en escena, cumple tu papel con dignidad, sea cual sea el rol que la vida te dé. Si pierdes, acepta; si ganas, agradece, y en ambos casos, mantén el equilibrio. Esto no es resignación, es fortaleza. Una mente estoica no se quiebra con el cambio, porque no depende de él. El control emocional no se trata de evitar sentir, sino de sentir con conciencia. La emoción no es el enemigo, el descuido sí, porque cuando sientes sin comprender, eres arrastrado. Pero cuando sientes con sabiduría, eres guiado. Observar sin absorber. En un mundo saturado de estímulos, uno de los mayores desafíos es no absorber las emociones ajenas. El enojo del otro no tiene por qué volverse tu enojo. La ansiedad del entorno no tiene por qué volverse tu ansiedad. El estoico observa sin absorber. Mira la tormenta sin entrar en ella, escucha la queja sin sumarse al coro, sabe que lo que no nace en su interior no debe crecer allí. Practica esta frase cuando sientas que la energía de otros invade tu paz. Esto no me pertenece, y vuelve a ti. No reacciones, responde. La diferencia entre una vida gobernada por las emociones y una guiada por la sabiduría está en la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Reaccionar es automático, responder es deliberado. Cuando reaccionas te pierdes en el otro, cuando respondes te encuentras contigo mismo. Epicteto decía: si alguien te ofende, recuerda que tú eres quien permite que te ofenda. Esto no niega el dolor, pero te recuerda que tú eliges el impacto que tendrá sobre ti, y eso es poder. Eso es libertad emocional. La muerte como maestra del control emocional. Uno de los ejercicios estoicos más poderosos es meditar sobre la muerte, no con tristeza, sino con lucidez. Piensa cada día que es el último. Así, la gratitud será tu compañera constante. Séneca. Cuando recuerdas que todo es transitorio, incluidos tus problemas, tus enojos, tus heridas, se disuelven muchas cargas. Lo que parecía intolerable se vuelve leve. Lo que parecía urgente pierde fuerza. La muerte no es un castigo, es una advertencia amable. Vive con sabiduría, ama sin esperar, siente sin aferrarte. La compasión firme, el control emocional no es indiferencia, es compasión con límites, amor con claridad, ayuda sin caer. El sabio ama, pero no se deja arrastrar, escucha, pero no se enreda, comprende, pero no se sacrifica en vano. Marco Aurelio escribía: los hombres existen los unos para los otros, enséñales o sopórtalos. A veces enseñar es hablar, a veces es callar, pero siempre desde la paz, no desde la reacción. Si esta parte te recordó el poder de amar sin perderte, comenta "actúo desde la calma" y ayúdanos compartiendo este mensaje. El poder del propósito. Muchos se desbordan emocionalmente porque viven sin dirección.
La mente sin propósito es terreno fértil para la ansiedad, el enfado, la comparación. El estoico se pregunta cada mañana, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué virtud quiero encarnar hoy? Con propósito eliges tus batallas. Con propósito soportas lo que antes evitabas. Con propósito, tu control emocional deja de ser un esfuerzo y se convierte en un camino. Construye tu templo interior. En última instancia, el estoico no necesita templos de piedra, ni aplausos, ni elogios. Construye su santuario dentro de sí. Allí habita su serenidad, su silencio, su sentido. Tú también puedes comenzar a construir ese templo hoy, con cada pensamiento que eliges, con cada impulso que transformas, con cada emoción que comprendes. Esa construcción no se ve desde fuera, pero se siente y cambia tu mundo. Cuando las emociones gobiernan sin guía, nos convertimos en hojas arrastradas por el viento. Pero el estoico no se deja llevar por cualquier ráfaga. Él planta raíces profundas en su razón, en su propósito, en su virtud, y desde ahí actúa. La virtud como brújula emocional. Para los estoicos, la clave del equilibrio emocional no estaba en buscar placer ni evitar dolor, sino en vivir con virtud. La virtud era el verdadero bien y todo lo demás, placer, dolor, elogio, crítica, éxito o fracaso, eran indiferentes. Haz lo correcto, lo demás no importa. Marco Aurelio. ¿Tienes miedo? Pregúntate. ¿Estoy actuando con coraje? ¿Sientes ira? Pregúntate. ¿Estoy siendo justo? ¿Estás ansioso? Pregúntate. ¿Estoy siendo sabio y moderado? La virtud no elimina las emociones, les da forma, las convierte en compañeras, no en tiranas. Aceptación radical, acción serena, el estoico no se queda paralizado. Acepta lo que escapa a su control. Actúa donde puede influir. Esta es la ecuación estoica. Aceptar lo inevitable, actuar con virtud, paz interior. Cuando algo duele, cuando algo decepciona, cuando algo no sale como esperabas, detente y recuerda. Esto que ocurre no es mío si no lo dejo entrar. Mi mente, mi reacción, mi actitud, sí lo son. Y ahí está mi poder. Que tu alma no se turbe por lo que no depende de ti. Epicteto, domar la voz interior. Muchas emociones intensas no vienen del mundo exterior, sino de lo que nos decimos internamente. Nos repetimos ideas destructivas, nos tratamos con dureza, nos exigimos perfección. Pero el estoico no alimenta su mente con palabras venenosas, cultiva un diálogo interno firme, pero compasivo, claro, pero sin juicio. Cuando fallas, no te maltrates, aprende. Cuando sufres, no te victimices, observa. Cuando triunfas, no te endioses, agradece. Tu voz interna es tu mentor más constante. Haz que hable como un sabio, no como un tirano, el espejo de los otros. Las emociones más difíciles suelen aparecer en nuestras relaciones. Lo que el otro dice, lo que el otro hace, lo que el otro no hizo. Y así entregamos nuestro equilibrio emocional a quienes quizá ni lo valoran. Pero el estoico ve en cada persona un espejo. Si alguien te impacienta, observa tu impaciencia. Si alguien te manipula, revisa tu necesidad de aprobación. Si alguien te hiere, examina por qué aún duele tanto. El sabio no culpa ni a los dioses ni a los hombres. Epicteto. Responsabilidad, no culpa. Reflexión, no castigo. Aprendizaje, no resentimiento. Si esta parte te hizo ver con más claridad tu diálogo interno y tus relaciones, comenta "Mi paz es mi poder" y comparte esta reflexión. La disciplina emocional es libertad. Puede sonar contradictorio. ¿Cómo puede ser que al disciplinar nuestras emociones ganemos libertad? Porque una mente indisciplinada es esclava de lo que siente, pero una mente entrenada es libre para elegir. Cada vez que eliges no gritar cuando quieres gritar, cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que te das cuenta de que una emoción no eres tú, estás entrenando, estás liberándote. Y aunque a veces el mundo parezca un caos, tú ya no lo eres. Las emociones no son débiles, tampoco son enemigas, son señales, mensajes, a veces gritos de alerta, otras veces ecos del pasado. Y cuando las entiendes sin juicio, se transforman. El estoico no reprime, comprende, no se endurece, se aclara.
La trampa del debería. Muchas de nuestras tormentas internas nacen de un verbo simple, debería. Debería estar más feliz. Él no debería haberme tratado así. Las cosas deberían ser diferentes. Pero cuando el presente choca con el debería, nace el sufrimiento. Los estoicos, en cambio, aprendieron a ver la realidad tal como es, no como desearían que fuera. No desees que los acontecimientos ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Epicteto. No se trata de conformismo, sino de claridad. Desde la aceptación, la acción es más efectiva. Desde la fantasía, la frustración es inevitable. Haz del presente tu hogar. Las emociones desbordadas suelen habitar en el pasado o en el futuro. La culpa, en lo que ya no puedes cambiar. La ansiedad, en lo que aún no ha sucedido. Pero el ahora, el instante presente, es el único lugar donde puedes actuar, decidir, respirar. El estoico entrena su mente para habitar el momento, sin evadirlo ni embellecerlo, solo vivirlo. Cuando sientas que el miedo te proyecta hacia mañana o el rencor te arrastra hacia ayer, repite, vuelvo al presente, aquí está mi fuerza. Entender antes de juzgar. Muchas emociones negativas hacia los demás nacen de interpretaciones apresuradas. El estoico sabe que cada persona lucha sus propias batallas, tiene sus propias heridas y no siempre actúa desde la maldad, sino desde la ignorancia o el dolor. Esto no excusa las acciones, pero te libera del veneno de la reacción inmediata. Siempre que estés a punto de encontrar falta en alguien, pregúntate primero, ¿yo también cometo esa falta? Marco Aurelio. La comprensión no es debilidad, es profundidad. Y desde esa profundidad nace una paz que no se rompe con facilidad. El poder de lo que eliges alimentar. Cada pensamiento que mantienes en tu mente es una semilla, y lo que repites crece. Si riegas el enojo con rencor, crece el resentimiento. Si riegas el miedo con evasión, crece la ansiedad. Pero si riegas la paciencia, el silencio, la claridad, crece la virtud. El estoico cuida su mente como un jardín sagrado, no deja entrar cualquier cosa, y si algo entra, lo observa con atención. Comenta, rego mi mente con claridad, si esta parte te recordó que tú eliges lo que crece en tu interior. Tu emoción no define tu día. Una emoción no necesita convertirse en una narrativa. Puedes sentir tristeza sin decir todo está mal. Puedes sentir miedo sin asumir voy a fracasar. Puedes sentir enojo sin gritarle al mundo. El estoico siente, observa, respira y sigue caminando. No se identifica con lo que pasa por su interior. Sabe que él es el caminante, no la nube que cruza el cielo. Tú también puedes hacerlo. Una emoción no es una sentencia, es una señal, y tú decides cómo responder. El control emocional no se impone, se cultiva. Y como todo cultivo, requiere paciencia, atención y repetición. No basta con entender, hay que encarnar la enseñanza, porque el verdadero estoico no habla de virtud, vive en virtud. Ejercicios estoicos diarios. Los estoicos practicaban el dominio de sus emociones con acciones concretas. Aquí tienes algunos de sus ejercicios que puedes aplicar hoy mismo. 1. Premeditatio malorum. Visualiza con serenidad lo que podría salir mal, no para obsesionarte, sino para prepararte. Una discusión que temes, una pérdida posible, un obstáculo. Imagínalo con calma, respira, y luego actúa con virtud si llega. 2. Revisión nocturna. Antes de dormir, repasa tu día. ¿Qué emociones te gobernaron? ¿Actuaste desde la virtud? ¿Dónde podrías haber elegido mejor? Séneca decía, el sabio examina su alma cada noche, no para juzgarse, para crecer. Austeridad voluntaria. De vez en cuando, incomódate a propósito. Duerme en el suelo, camina bajo la lluvia, pasa hambre unas horas, no como castigo, sino como recordatorio. Lo que temes no es tan terrible, y tu alma mucho más fuerte de lo que crees. 4. Retiro interior. Encuentra momentos de silencio. Apaga el ruido. Marco Aurelio lo decía así, puedes retirarte a ti mismo. No hay lugar más tranquilo que tu alma bien ordenada. La emoción no es el enemigo.
Una enseñanza clave del estoicismo es que las emociones no son el enemigo. El miedo te protege, la tristeza te muestra lo que amas, la ira te señala una injusticia, la alegría celebra la virtud. El problema no es sentir, es no entender lo que sientes, es dejar que lo que sientes te haga olvidar quién eres. Cuando ves una emoción con claridad, deja de dominarte. Cuando escuchas lo que intenta decirte, deja de gritar. No reprimas, no explotes, observa, comprende y actúa desde tu centro. No eres lo que sientes. Muchos se definen por lo que sienten. Soy una persona ansiosa, soy alguien muy explosivo, soy alguien que se deprime fácilmente. Pero el estoico se detiene y dice, esto es lo que siento, no lo que soy. Tú no eres tu miedo, tú no eres tu pasado, tú no eres ese momento de debilidad. Eres conciencia, eres voluntad. Eres la chispa que observa incluso en medio del caos. Si esta parte te hizo sentir más grande que tus emociones, comenta "no soy lo que siento" y comparte esta verdad. Preparación para la tercera hora, el alma firme. Hemos recorrido el entendimiento de las emociones, su raíz filosófica, su impacto en nuestra vida diaria, pero aún queda lo más poderoso: cómo vivir como un alma firme, cómo ser inquebrantable ante la tragedia, la injusticia o la traición, cómo mantener la paz incluso cuando todo afuera grita. En la tercera hora entraremos en lo más profundo, el alma imperturbable, la serenidad frente a la muerte, la alegría que no depende de nada externo. Respira, agradece y prepárate. Lo mejor está por venir. Hay algo profundamente sereno en el alma del sabio, no porque no haya dolor, no porque no haya pérdida, sino porque ha comprendido que lo esencial nunca puede serle arrebatado. Su virtud, su carácter, su juicio, su libertad interior, eso es lo que cultiva el estoico, una fortaleza que el mundo no puede tocar. La imperturbabilidad, el estado del sabio. Los estoicos aspiraban a un estado llamado ataraxia, una paz interior estable, incluso en medio de la tormenta. No es indiferencia fría, es libertad emocional. No nos perturban las cosas, sino lo que pensamos sobre ellas. Epicteto. La emoción aparece, la mente la observa, y desde la razón decide cómo actuar. Alguien te insulta, el impulso es reaccionar, defenderte, atacar, pero el alma entrenada da un paso atrás. Respira, pregunta, ¿esto afecta mi virtud? ¿Depende de mí? ¿Vale la pena mi paz? La mayoría de las veces la respuesta es no, y entonces el sabio elige el silencio, no como sumisión, sino como victoria interior. Frente al sufrimiento, firmeza, no resignación. Sufrir es inevitable, pero hundirse en el sufrimiento es opcional. El estoico no niega el dolor, lo atraviesa, y al atravesarlo se fortalece. Cuando pierdes a alguien, cuando te fallan, cuando algo que amas desaparece, recuerda, nada de eso estaba garantizado. Todo lo que llega también se va, y todo lo que duele también enseña. No digas que has perdido algo, di que lo has devuelto. Epicteto. Esa pérdida, por profunda que sea, no borra tu dignidad, no arranca tu entereza, no puede tocar lo más valioso que tienes, tu carácter. El verdadero coraje estoico, coraje no es no sentir miedo, es avanzar a pesar del miedo, es mirar de frente lo incierto y seguir siendo quien eres. El estoico no busca seguridad en el mundo, la busca en sí mismo. Cuando todo cambia, él permanece. Cuando todo cae, él se sostiene. Cuando todo duele, él respira y recuerda. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Marco Aurelio. Si el mundo se vuelve caótico, el sabio se vuelve más firme, no como piedra, sino como raíz, flexible pero profunda, silenciosa pero indestructible. Si estas palabras fortalecieron tu alma, comenta "soy una raíz firme" y comparte esta sabiduría con quienes aún tiemblan. Ejemplo final. Séneca y la calma ante la muerte. Séneca fue acusado falsamente y condenado al suicidio. Le ofrecieron morir con honor. Podía protestar, podía resistirse, pero eligió morir como vivió, con templanza. Abrió sus venas en silencio, consoló a sus amigos y habló de filosofía hasta su último aliento.
no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que la virtud no muere, que el alma libre no puede ser asesinada. Ese es el espíritu estoico, morir con la misma calma con la que se vive. Hay momentos en la vida en que las emociones no susurran, gritan: la pérdida, la traición, el rechazo, la injusticia, golpes del destino que sacuden la mente, rompen el corazón, ciegan la razón. Y es ahí donde el estoicismo muestra su valor más verdadero, no en los días tranquilos, sino en la tormenta. Cuando el alma tiembla, ¿qué hacer? En medio del temblor emocional, el sabio no se avergüenza por sentir. Se vuelve más humano, pero también más consciente. En lugar de pelear contra la emoción, la observa. ¿Qué me quiere enseñar esta ira? ¿Qué revela esta tristeza? ¿De qué me protege este miedo? Y sobre todo, se hace una sola pregunta: ¿qué depende de mí ahora mismo? A veces la respuesta es actuar, otras veces esperar, y muchas veces simplemente respirar. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Marco Aurelio: no necesitas devolver el daño, no necesitas demostrar nada, solo necesitas conservar tu virtud. Eso, y solo eso, te hará libre. Las emociones como señales, no como dueñas. El error moderno no es sentir demasiado, es identificarse con lo que se siente. Es creer que si sientes furia, eres violento, o que si sientes miedo, eres débil, o que si estás triste, eres frágil. Pero el estoico entiende que la emoción es pasajera y que tú, en lo profundo, eres más duradero que cualquier oleaje. El alma permanece, las pasiones pasan. Epicteto: las emociones en realidad son como cartas, cada una te trae un mensaje. Tú decides si las lees con sabiduría o si las quemas en pánico, construyendo un refugio interior. Los sabios no nacen fuertes, se entrenan, y tú puedes hacerlo también. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que callas para no herir, cada vez que eliges el bien aunque duela, estás fortaleciendo ese refugio interior, ese lugar en ti donde reina la calma, ese lugar donde pase lo que pase afuera, tú estás en paz. Nadie puede arrebatarte ese refugio si tú lo proteges. Nadie puede entrar allí sin tu permiso, ni el pasado, ni las personas, ni el dolor. Si estás construyendo ese refugio dentro de ti, comenta: mi paz es mi templo, y deja que más almas encuentren esa puerta. Entrenamiento constante, lo pequeño es lo grande. La verdadera práctica estoica no ocurre en discursos, libros o medallas. Sucede en los detalles. No interrumpir cuando alguien te irrita, aceptar un error sin hundirte en culpa, escuchar con compasión aunque estés cansado, no explotar cuando tienes razón. Pequeñas batallas, grandes victorias. Ahí donde nadie aplaude, te estás haciendo invencible, porque quien se domina a sí mismo en lo cotidiano no teme a la tragedia, ni al caos, ni a la muerte. Entre todas las emociones que amenazan con romper nuestra paz, hay una que brilla con fuego y oscuridad al mismo tiempo: la ira. La ira no llega despacio, irrumpe, rompe, grita, y muchas veces destruye más al que la siente que al que la recibe. Pero el estoico no la teme, tampoco la niega, la comprende. La ira, debilidad disfrazada de fuerza. Muchos confunden ira con poder. Creen que gritar es autoridad, que romper cosas es control, que vengarse es justicia. Pero Epicteto lo dijo con claridad: si alguien te provoca, recuerda que es tu juicio el que te enoja. Tú eres quien se hiere a sí mismo. La ira no es una muestra de poder, es señal de esclavitud emocional. Y el estoico, por definición, no se esclaviza, ni por placeres, ni por miedos, ni por impulsos. Dominar la ira, no reprimirla. El dominio no significa silencio forzado, significa observar la ira en cuanto nace, darle nombre, comprender su raíz y decidir: ¿actuaré desde la razón o desde el ardor? Séneca escribió todo un tratado sobre la ira y en él afirmó: nada se parece más a la locura que la ira, y sin embargo, nada es más común entre los hombres. Por eso, quien se propone vivir con sabiduría debe vigilar este fuego constantemente. Y si prende, no avivarlo; si arde, no alimentarlo; si hiere, no contagiarlo. El fuego puede ser luz si se controla,
o puede devorarlo todo si se deja libre. El perdón, no por el otro, sino por ti. ¿Te han traicionado? ¿Te han herido? ¿Te han fallado de formas que aún te arden? Sí, el mundo es imperfecto, y los hombres aún más. Pero el estoico no guarda veneno en su alma, porque sabe que el rencor es un castigo que te das tú, esperando que lo sufra el otro. No devuelvas mal por mal, devuelve virtud por ignorancia. Marco Aurelio, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El ego herido es el origen de muchas tormentas. Cuando te ofenden, pregúntate, ¿qué parte de mí se siente atacada? Mi imagen, mi orgullo, mi historia. Casi siempre no es tu ser esencial lo que se lastima, sino tu ego. Esa construcción frágil de creencias, etiquetas y expectativas. Y cuando lo entiendes puedes decir, esto no soy yo, esto es mi reacción, y yo tengo el poder de transformarla. Si alguna vez has sentido la ira encenderse dentro de ti, pero elegiste no ser esclavo de ella, comenta domino el fuego y honra tu evolución. Practica la pausa, un segundo puede cambiarlo todo. Antes de responder, respira. Antes de gritar, piensa. Antes de juzgar, escucha. Un solo segundo de pausa puede evitar años de culpa. Un solo acto de templanza puede salvar relaciones, caminos, incluso tu futuro. El sabio no se mide por cuánto sabe, sino por cuánto domina lo que siente. Vivimos en una época en la que la mente nunca descansa. Noticias, notificaciones, exigencias, comparaciones, una tormenta constante que sacude incluso a los más fuertes. La ansiedad ha dejado de ser un momento. Ahora es una forma de vivir para millones. Y ante eso el estoicismo ofrece no solo consuelo, sino dirección. La ansiedad, miedo al futuro fabricado por la mente. Los estoicos entendieron que la ansiedad nace cuando abandonamos el presente. Cuando nuestra mente se va al mañana con preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará si pierdo el trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si me dejan? ¿Y si fracaso? Pero todas esas preguntas tienen algo en común. Aún no han ocurrido. Nos asustamos más por la imaginación que por la realidad. Séneca, la ansiedad es una película que nuestra mente proyecta, una y otra vez, como si fuera verdad, pero tú puedes apagar ese proyector, no huyendo del miedo, sino regresando al presente. El presente, único lugar donde tienes poder. Epicteto decía, no te preocupes por lo que no puedes controlar, enfócate solo en lo que depende de ti. Y lo único que depende verdaderamente de ti es esto, tu actitud, tus pensamientos, tus acciones en este instante. No tienes el mañana, ni el mes que viene, ni siquiera la tarde de hoy, solo este momento, y si lo usas bien, el resto se ordenará por sí solo. Estar aquí, ahora, sin huir, eso es fuerza, silenciar el ruido, volver a lo esencial. La ansiedad también crece con el exceso, demasiada información, demasiadas opciones, demasiadas voces opinando sobre tu vida. El sabio no busca llenar su mente, busca vaciarla de lo innecesario. Cuanto más se posee, más se teme perder. La libertad vive en la simplicidad. Marco Aurelio, pregúntate, ¿qué de todo lo que consumo me ayuda a vivir mejor? ¿Qué puedo dejar ir para recuperar mi paz? Reducir no es perder. Es ganar espacio para lo que realmente importa. Cultivar la firmeza interior. Cuando el mundo grita, el sabio susurra. Cuando el mundo corre, el sabio camina. Cuando todo tiembla, el sabio se vuelve raíz. ¿Cómo lograr esa firmeza? Rutinas de calma. Medita, camina, escribe, respira. Repite lo simple cada día. 2. Aceptación activa. No todo saldrá como esperas, y está bien. Lo importante es cómo respondes. 3. Límites mentales. No toda información merece tu atención. No toda opinión merece tu energía. 4. Recuerdo de la muerte, memento mori. Un recordatorio no para temer, sino para valorar. Nada de lo que hoy te inquieta es eterno. Si estás aprendiendo a permanecer firme en medio de la ansiedad y la incertidumbre, comenta soy roca entre olas y honra tu camino interior. La verdadera prueba del control emocional no está en la soledad, sino en el roce con otros, cuando alguien te decepciona, cuando no piensan como tú, cuando el orgullo se enciende y el amor se tambalea.
Los estoicos sabían que no hay fuente más constante de perturbación que las relaciones humanas. Los hombres no nacen para vivir aislados, pero sí para vivir en virtud, incluso en comunidad. Marco Aurelio. Por eso el sabio no se aleja del mundo, se entrena para vivir en él sin perder su centro. Amar sin poseer, ayudar sin exigir. Una gran fuente de sufrimiento es la expectativa. Esperamos que los demás nos entiendan, nos valoren, nos respondan como queremos. Pero el estoico sabe que nadie puede ser controlado excepto uno mismo. No pongas tu felicidad en manos ajenas, Epicteto. Esto no significa resignarse, significa amar de forma libre, no desde el control ni el apego. Ayudas porque quieres, perdonas porque eliges, amas porque nace de ti, y si no vuelve lo que das, sigues en paz. Esa es la verdadera fuerza, esa es la virtud aplicada al amor. Discusiones, campo de batalla del ego. ¿Alguna vez has dicho algo que luego lamentaste? ¿Has sentido ese impulso de tener la razón a toda costa? El sabio no entra en guerra por palabras, no porque no pueda ganarlas, sino porque no necesita. Cuando discutas, piensa si prefieres tener la razón o tener paz. Séneca. Controlar tus emociones en medio de un conflicto no es debilidad, es maestría. Cuando alguien grita, el sabio escucha. Cuando alguien ataca, el sabio observa. Y si responde, lo hace desde la virtud, no desde la furia. Aceptar a los demás como son, no como quisiéramos. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es esta. Los demás son como son, no como tú deseas. Y eso incluye sus defectos, sus heridas, su historia. Cuando entiendes esto, dejas de sufrir por lo que no cambia. Y empiezas a actuar desde la compasión, no desde la frustración. Nadie hace el mal a propósito. Si lo hacen, es por ignorancia de lo bueno. Epicteto, esto no justifica el daño, pero sí libera tu alma del veneno del odio. Si estás aprendiendo a amar con libertad y a discutir sin perderte, comenta equilibrio en mis relaciones y sigue cultivando tu alma en medio del caos. Cuando todo va bien, es fácil mantener la calma. Pero cuando el suelo tiembla, cuando pierdes a alguien, cuando un proyecto se derrumba, cuando una puerta se cierra, es ahí donde el alma se pone a prueba. Y es ahí donde el estoicismo muestra su mayor poder. No es la muerte o el dolor lo que debe asustarnos, sino el miedo a ellos. Epicteto, el estoico no ignora el dolor, lo mira de frente, lo atraviesa y encuentra en él una semilla de sabiduría. Fracasar no es caer, es aprender a levantarse con dignidad. Todos fallamos, todos cometemos errores. El sabio no es el que nunca tropieza, sino el que se levanta sin culparse ni victimizarse. Cuando te enfrentes a una pérdida, pregúntate, ¿qué controlas aquí? Tu actitud. Entonces empieza por ahí. Marco Aurelio. El fracaso, para el estoico, no es un castigo, es un maestro. Cada error revela qué esperabas, qué dependías, qué puedes cambiar. Y al comprender esto, dejas de temer caer. Porque sabes que puedes resurgir más fuerte, más claro, más libre. La pérdida inevitable, recordar que todo es prestado, perdemos cosas, perdemos oportunidades, perdemos personas, pero los estoicos repetían esta verdad con firmeza: nada es tuyo para siempre. No digas perdí esto, di me fue devuelto. ¿De quién? De la naturaleza, que te lo prestó por un tiempo. Epicteto, tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos, incluso tu cuerpo. Todo lo que amas es efímero, y no por eso se ama menos, se ama más profundamente, porque sabes que es fugaz. Esta aceptación no es frialdad, es la forma más pura de amor, el amor sin apego. Duelo, cuando el alma llora pero no se rompe, el dolor por la pérdida es natural. Llorar no es debilidad, extrañar no es falta de virtud. El control emocional no consiste en apagar el corazón, consiste en sostenerte de pie mientras duele. Séneca, tras la muerte de su hijo, escribió: no lucho contra las lágrimas, pero las dejo correr con dignidad. El sabio honra a los que ama no con desesperación, sino con gratitud, y sigue viviendo, porque mientras vivas puedes seguir sembrando virtud, incluso desde el dolor.
Si estás transformando una pérdida o un fracaso en crecimiento interior, comenta "resisto con nobleza" y honra tu proceso con conciencia. La serenidad no es un accidente, es una construcción, día tras día, decisión tras decisión. No nace de un lugar silencioso, sino de una mente que aprende a silenciarse dentro del ruido. La paz interior comienza cuando dejas de permitir que las cosas externas perturben tu alma. Marco Aurelio. Y el estoicismo, más que una filosofía, es una arquitectura del alma. Te da herramientas, no promesas, te da práctica, no magia, rutinas del alma, pequeños actos, grandes efectos. La calma emocional no es algo que aparece al azar, se cultiva como se cultiva un jardín, con constancia. Aquí hay prácticas estoicas simples pero profundas que puedes sembrar cada día. Reflexión matutina. Antes de salir al mundo, recuérdate lo que puedes controlar y lo que no. Anticipa obstáculos, prepárate con virtud. Hoy me toparé con la arrogancia, la ira, la traición, pero no me sorprenderán, estaré listo. Marco Aurelio. 2. Meditación sobre la muerte. Memento mori. Recuerda que este día puede ser el último. Esto no es tristeza, es claridad. Te ayuda a no malgastar lo precioso. 3. Diario vespertino. Antes de dormir, repasa tu día. ¿Dónde reaccionaste mal? ¿Dónde actuaste bien? Sin culpa, solo con sinceridad. Así mejora el carácter. 4. Pausas conscientes durante el día. Cuando te alteres, respira. Recuerda, esto depende de mí. Si no, suéltalo. Si sí, actúa con templanza. Resistencia frente a la presión social. Vivimos en un mundo que glorifica la rapidez, la apariencia, el tener, y muchas veces esa presión nos lleva a perder la calma interior. Pero el sabio sabe que la verdadera libertad no está en complacer al mundo, sino en obedecer a su razón. Pocos hombres tienen el coraje de ser ellos mismos sin pedir permiso. Séneca, resistir no es encerrarse, es filtrar, elegir lo que aceptas y vivir según principios, no según expectativas ajenas. La serenidad como forma de rebeldía. Hoy, estar tranquilo es casi un acto revolucionario. Mientras todos gritan, tú eliges el silencio. Mientras todos compiten, tú eliges la virtud. Mientras todos corren, tú eliges caminar con propósito. Esa es tu fortaleza. No necesitas demostrar, solo necesitas ser. Si estás cultivando tu serenidad a pesar del mundo, comenta paz en medio del caos y sigue construyendo tu alma con intención. Una palabra puede herir más que un golpe, un juicio puede sembrar inseguridad, una burla puede encender la ira o la vergüenza. Vivimos en un mundo donde todos opinan, pero pocos se detienen a pensar en el daño que sus palabras pueden causar. Y sin embargo el sabio no entrega su paz al juicio ajeno. Si te duele lo que otros dicen, no son sus palabras el problema, sino tu opinión sobre ellas. Epicteto. La opinión de los demás no te define. Tu valor no depende de la aprobación externa. Tú no eres lo que otros creen de ti. Tú eres lo que haces con tus pensamientos, emociones y actos. El sabio sabe esto y por eso no se ofende fácilmente, no reacciona con impulsividad, no vive a la defensiva. ¿Quién eres tú para juzgarme si ni yo he terminado de conocerme? Marco Aurelio. Cuando alguien te critica sin razón, eso habla más de él que de ti. Y si te critican con razón, el sabio escucha sin herirse. Porque no se trata de orgullo, se trata de crecer. Humildad frente al ataque verbal. El ego quiere venganza. El alma quiere paz. Si te llaman tonto, inútil, débil, la reacción automática es devolver el golpe, defenderte, gritar. Pero el estoico respira y recuerda, ¿quién es esta persona para alterar mi estado interior? Nadie puede quitarte la calma sin tu permiso. Y cuando dejas de reaccionar, ocurre algo mágico, el otro pierde poder sobre ti. Cuando el sabio guarda silencio, el necio se desarma. Séneca. Critican porque no comprenden. Muchos se burlarán de tu camino, se reirán de tus hábitos, de tu silencio, de tu templanza. Lo hacen porque no entienden, porque no pueden imaginar una vida sin drama, sin reacción, sin exceso. Y ahí es donde debes mantenerte firme, no para demostrarles nada, sino para seguir siendo tú, con virtud, con coraje, con equilibrio.
Ser despreciado por los hombres sin perder la compostura es una señal de alma grande. Epicteto. Si estás aprendiendo a soltar la opinión ajena y fortalecer tu centro, comenta «Soy mi propio juez» y sigue tu camino con firmeza. Cuando una multitud grita, la mente individual corre el riesgo de perderse. Cuando todos temen, el alma que no razona se contamina de ese pánico. Pero el sabio observa, el sabio respira, el sabio no se deja arrastrar. No sigas a la multitud sin pensar. La masa rara vez razona. Séneca. Cuando el mundo arde, tú eliges no incendiarte. Vivimos en tiempos acelerados, donde las redes, los medios y las conversaciones masivas pueden propagar el miedo, el odio o la angustia como un incendio, una noticia falsa, un escándalo, una crisis social. Y de pronto, todos reaccionan. El estoico no ignora los problemas, pero no responde con emoción ciega. Analiza, filtra, decide. No te alarmes porque todos lo están. Pregunta, ¿es esto razonable? Marco Aurelio. El miedo colectivo, ¿cómo mantener la calma en la tormenta? Cuando hay guerra, pandemia, crisis económica, es fácil dejarse llevar por la ansiedad colectiva. Pero el estoico recuerda, el miedo no protege, paraliza, la histeria no salva, confunde, la mayoría teme lo que no entiende. El sabio busca comprender antes de temer. Epicteto. Tú no puedes cambiar lo que sucede afuera, pero puedes decidir cómo vivirlo. Y si tu interior permanece firme, puedes ser un faro en medio del caos. La rebelión silenciosa de la calma, en un mundo que se alimenta del escándalo, elegir la serenidad es una forma de revolución. En un mundo que premia la indignación rápida, elegir la paciencia es sabiduría. No te conviertas en eco de las masas, conviértete en voz de equilibrio. No se trata de ignorar la realidad, sino de responder a ella desde la razón, no desde la histeria. Séneca, esta es la verdadera libertad emocional. No dejar que el ruido de todos ensordezca tu alma. Si estás aprendiendo a mantener la claridad en medio del caos colectivo, comenta «Calma es mi poder» y sigue iluminando con tu templanza. El futuro es el lugar donde la mente se pierde, el miedo se multiplica y la paz interior se evapora. Pensamos en lo que puede pasar, en lo que tal vez vendrá, y en lo que muy probablemente nunca ocurrirá. Pero ¿cuánto de esa ansiedad es real y cuánto es proyección? La mayoría de las cosas que tememos nunca suceden. Séneca, vivir para el ahora, sin despreciar el mañana. El estoico no desprecia el futuro, lo prepara, pero no lo vive dos veces. No sufre hoy por lo que quizás ocurra mañana. Planifica con razón, actúa con virtud y luego suelta. Haz lo que debes hacer, lo demás no depende de ti. Epicteto. Esta es la clave del dominio emocional frente al futuro. Responsabilidad sin apego, previsión sin angustia. El miedo a lo incierto es una ilusión disfrazada de prudencia. Muchos llaman precaución a lo que en realidad es parálisis. Viven en modo easy y terminan estancados en un futuro hipotético. Pero el estoico se pregunta otra cosa. ¿Qué puedo hacer ahora? No mañana, no después, ahora. El mañana no te pertenece, pero tu actitud frente al hoy, sí. Marco Aurelio. La incertidumbre no es el enemigo, es parte del orden del universo, y tu tarea no es controlar el mar, sino ajustar tus velas. Memento mori. La muerte da claridad, no angustia. Recordar que la muerte puede llegar en cualquier momento no es pesimismo, es despertar. Te obliga a valorar este momento, te saca de la neblina del futuro y te ancla en el presente. No mueras sin haber vivido. No sufras por lo que aún no existe. Epicteto, no pospongas la serenidad. No esperes a tener todo resuelto para estar en paz, porque la paz no llega con el control, sino con la aceptación. Si estás aprendiendo a soltar la ansiedad por el futuro y vivir con presencia, comenta «Vivo el ahora» y sigue practicando la templanza cada día. Puedes practicar la calma en soledad, meditar al amanecer, leer a los sabios, pero la verdadera prueba llega cuando alguien te interrumpe, te hiere, te ignora o simplemente no es como esperabas. Las relaciones humanas son espejos, reflejan lo que aún no has dominado.
Donde hay ira, orgullo, dependencia o rencor, aún hay trabajo interior por hacer. Marco Aurelio, la ilusión de cambiar a los demás. Uno de los grandes errores emocionales es creer que necesitas que el otro cambie para tú estar en paz. Pero el estoicismo te susurra algo más profundo. No puedes controlar a nadie, solo a ti mismo. Tu hermano, tu pareja, tu jefe, tus padres, tienen sus propios caminos, heridas y tiempos, y mientras más rápido aceptes eso, más libre serás. El sabio espera poco de los demás y mucho de sí mismo. Epicteto. No responder desde la herida, sino desde la virtud. Cuando alguien te habla con desprecio, cuando te ignora, cuando te traiciona, tienes dos caminos, el de la reacción automática o el del dominio estoico. No se trata de aguantar todo, se trata de no convertirte en aquello que te hirió. Respondes con firmeza pero sin odio, pones límites pero sin rencor. Te alejas si es necesario pero sin resentimiento. El fuego no apaga el fuego. La virtud es la única respuesta al veneno del alma. Séneca, amar sin apegarse, perdonar sin olvidar, soltar sin odiar. El dominio emocional en las relaciones no es frialdad, es sabiduría. No se trata de endurecer el corazón, sino de refinarlo. Puedes seguir amando a quien ya no está. Puedes perdonar sin invitar de nuevo. Puedes soltar y aún así desear el bien. Eso es lo que hace el alma fuerte. Eso es lo que entrena el estoico. Si estás aprendiendo a mantener tu paz, incluso en relaciones difíciles, comenta elijo mi calma y continúa cultivando la sabiduría en tus vínculos. Has recorrido un camino de introspección, de sabiduría, de transformación. Has aprendido que no se trata de negar las emociones, sino de guiarlas con razón, que no se trata de endurecerse, sino de fortalecerse sin perder la compasión. Ser invulnerable no es no sentir, sino no ser esclavo de lo que sientes. Séneca. Dominar tus emociones es gobernarte a ti mismo. El control emocional no es represión, es claridad, es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo resistir. Es recordar, en todo momento, la virtud es tu escudo y la razón tu espada. Nadie puede arrebatarte la serenidad si tú no la entregas. Epicteto. La verdadera libertad nace dentro de ti. Podrás cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero si no transformas tu interior, la tormenta te seguirá a donde vayas. Lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo decides responder. Tu vida será tranquila en la medida en que tus juicios lo sean. Marco Aurelio. Y eso depende solo de ti. El estoico no es indiferente, es imbatible. Siente el dolor, pero no se desmorona. Ama profundamente, pero sin perderse. Actúa con firmeza, pero sin odio. Donde otros se rompen, él se templa. Donde otros se desesperan, él respira. Donde otros buscan venganza, él cultiva virtud. Ese es el camino, ese es el desafío, esa es tu misión. Tu viaje apenas comienza, este video termina, pero tu entrenamiento apenas empieza. Cada discusión es una oportunidad de practicar la templanza. Cada injusticia, una oportunidad de elegir la virtud. Cada emoción intensa, una puerta para volver al centro. No vivas como si tu alma no tuviera peso. Camina con conciencia. El mundo necesita tu equilibrio. Adaptación libre de Marco Aurelio. Si llegaste hasta aquí, comenta, soy dueño de mí, y recuerda, no estás solo en este camino. Cada día, miles de almas valientes se entrenan en el silencio, en el autocontrol, en la sabiduría práctica de los antiguos estoicos. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por resistir sin endurecerte. Gracias por convertirte en ejemplo. Suscríbete al canal Estoico hoy y acompáñanos en este viaje hacia una vida más sabia, firme y serena. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive con virtud, actúa con razón y nunca olvides tú eres tu propio maestro.